¿Y ahora qué tiene que hacer? Ahora vamos a saber cómo va a atravesar esos gases a través de la barrera hematogaseosa. Porque ya ha llegado muy bien, ha ventilado bien, pero ahora tenemos que asegurarnos que haya una correcta difusión de gases. ¿Ya? Recordando. ¿Cuál es la unidad fisiológica pulmonar? ¿Por qué cree que está formada la unidad fisiológica pulmonar? Pues tiene que ser por la vía conductora, porque es la función del pulmón. Entonces, ¿por qué está formado? Pues va a estar formado por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco y los alveolos. Todo esto. Y esto también se le conoce como el ácido. Como el ácido. Muy bien. El ácido. Y por ahí ácido pulmonar. Y por ahí, bueno, ya cuando se haga la clase de enfisema, eso es muy importante que se acuerden de dónde viene el ácido. Bronquiolo respiratorio, conducto, saco alveolar, alveolos. Ahí está. Esa es la unidad fisiológica pulmonar. Ahora, ya sabemos que ahora tenemos que hacer que los gases atraviesen esta barrera hematogaseosa. Estos capilares y el aire que tienen que atravesar los gases. O sea, ya llegaron ahí muy bien, correcto, la ventilación. Ahora tengo que hacer que estos pasen. Y entonces hay una ley, ¿ya? Bueno, es la ley de Fick, ¿ya? Pero esto va a ser, va a establecer la difusión de estos gases. Porque los gases van a pasar por difusión, ¿ya? Primero, ¿ustedes qué creen? El área, para que haya difusión, tiene que haber, para que haya una mayor difusión, tiene que haber, por lógica, una mayor área, ¿no? Si hay una mayor área, pues el oxígeno va a pasar, el CO2 se va a ir hacia el ambiente. Si tengo este poquito y tengo este grandote por acá, pues por acá se va a difundir más que por acá. O sea, tiene que haber, a cuanto mayor área, mayor difusión. Es por eso que todo el árbol traqueobronquial está diseñado para eso, porque todas las subdivisiones, ramificaciones hacen que el área aumente. ¿Para qué? Para que haya una mejor difusión. Todo es por algo, todo es por algo. Entonces, cuanto mayor área, mayor difusión. Muy bien, el árbol traqueobronquial está preparado para ello. Se ha dividido tanto en los alveolos, hay una mayor área transversal, entonces hay mayor superficie, entonces va a haber una mayor difusión. ¿Ya? Ahora, si hay, luego, ¿por qué otra cosa se va a difundir los gases? Por la diferencia de presiones. Con lo que les había dicho, tiene que haber diferencias de presiones para que pase algo. Ya lo hemos visto en los alveolos, acá también tiene que haber una diferencia de presiones para que el aire pueda entrar, la presión de oxígeno pueda entrar y el CO2 pueda salir. Ya tiene que haber una diferencia de presión. Entonces, ese es otro punto. ¿Y qué otra cosa involucra en la difusión de los gases? El grosor de la membrana. Obviamente, recordemos, si nos ponemos a recordar, se acordarán que teníamos el neumocito tipo 1, ¿no? Bien delgadito y por acá andaba el neumocito tipo 2, ¿no? Más gordito, más cúbico. Aquí teníamos el capilar, acá el glóbulo rojo por acá, y por acá pues habría otros alveolos por acá. Entonces, esta distancia, el grosor de la membrana es prácticamente, es muy pequeño. Solamente tienes al neumocito y al endotelio, prácticamente. Entonces, él va a difundir. Cuanto más delgado sea, pues va a difundir mejor. Además, es bueno recordar que, ¿por qué no pinta? Ahí está. Que en este espacio también va a haber algunas fibras reticulares por acá, ¿ya? Va a haber tejido intersticial, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si aumenta el grosor de la membrana? ¿Va a haber más fibras intersticiales por acá y más grosor, más grosor, más grosor? Pues entonces los gases van a pasar con dificultad, no van a pasar con dificultad. Entonces depende también del grosor. Entonces, pues, hasta ahora vamos. A mayor área, mejor difusión. Tiene que haber una diferencia de presión parcial para que haya difusión. Y tiene que haber un menor grosor de membrana para que haya una difusión. Todo esto es la ley de Fick. Pero esto para que
porque si le ponen la ley de Fick, eso no. Eso para que lo entiendan. Mayor área, mayor diferencia de presión parcial y menor grosor. Y esto ha sido pregunta también. ¿Qué tiene que pasar para que haya la difusión de gas? Pues tiene que haber una suficiente área, un grosor, un adecuado grosor, un grosor disminuido, no va a ser una membrana engrosada, y una diferencia de presión parcial. Ya, porque si acá tenemos la misma concentración de aquí a acá, pues el oxígeno no va a pasar. Otra cosa que también involucra en la difusión va a ser la constante de difusión del gas. Cada gas, tanto el CO2, el oxígeno, el monóxido, van a tener una diferente constante de difusión, ¿ya? Que eso ya es una propiedad inherente del gas, que tiene que ver con el peso del gas y con la solubilidad. Mayor solubilidad, pues pasa el gas. Mayor peso, pues no pasa tan bien, ¿ya? Entonces, hay la constante de difusión está compuesto por estos dos términos, ¿ya? Se los menciono porque también lo pusieron y puede ser que le diga, oye, si pesa más una molécula, pues pasará menos. Si es más soluble, pasará más. Esto es parte de la constante de difusión. Entonces tenemos la constante de difusión, vamos a tener acá al oxígeno, el CO2 y el monóxido. Van a tener diferentes constantes de difusión. El dióxido de carbono se va a difundir hasta 20 veces más rápido que el oxígeno. Y el oxígeno se va a difundir más rápido que el CO2. El CO2 prácticamente poco se difunde. Y el helio prácticamente no se difunde. ¿Por qué les menciono acá el helio? A mí el helio, ¿qué tiene que ver? Así como les dije lo del prono, a veces escucharán por ahí, vamos a ponerle al paciente helio. Ahí, por alguna vez que vayan al hospital o si tienen o rotan por alguna unidad de cuidados intensivos, respiratorios intermedios o lo avanzado, van a ver, hoy vamos a usar helio en este paciente. Te dirán, ¿y por qué está usando el helio? Recordarán la constante de difusión. La constante de difusión. Si yo mezclo, ustedes, bueno, ya saben que el contenido ambiental del oxígeno es nitrógeno y oxígeno, ¿no? Pero si yo mezclo el oxígeno con el helio, que es el heliox, yo mezclo el oxígeno con el helio, ¿qué va a pasar? Yo ya sé que el helio prácticamente no se difunde. Entonces todo lo que se va a difundir va a ser el oxígeno. Le estoy entregando prácticamente el oxígeno en bandeja a la membrana aquí, a la barrera hematogaseosa. Entonces por eso, en ciertas ocasiones, pues le aumento la FiO2, lo combino con helio porque prácticamente estoy entregando helio más oxígeno. Y yo sé que el que se va a difundir va a ser el oxígeno. Esa es otra herramienta que se utiliza, aplicando estas leyes, podríamos decirlo de acá. Entonces nosotros ya, hasta el momento sabemos que el CO2 se va a difundir mucho más rápido, porque va a tener una mayor constante de difusión que el oxígeno. Ya tenemos el oxígeno. Eso hay que recordarlo, ¿ya? Que el CO2 se difunde mucho más rápido. Por eso, ¿qué pasa cuando tenemos una enfermedad intersticial? Por ejemplo, cuando tenemos alguna alteración de esto, el grosor, aumenta el grosor, ¿ya? Aumenta el grosor, entonces va a haber dificultad para eso, obviamente. Pero como el CO2 prácticamente a la nada, prácticamente ya se difunde, porque tiene una alta constante de difusión, en las enfermedades intersticiales, lo primero que yo voy a ver va a ser la hipoxia. Prácticamente retención del CO2 no lo voy a ver. Por esto, porque el CO2 se difunde, ya menos que, bueno, estadios avanzados de la enfermedad, pues bueno, eso ya, pero esto es porque el CO2 tiene una constante de difusión de gas mayor que el oxígeno. ¿Ya? Ya tenemos. Entonces ya sabemos cuáles son las condiciones o los factores que modifican el intercambio de gases. Ahora, como les estaba ya mencionando, el aire ambiental prácticamente mayor porcentaje va a ser el nitrógeno, ya casi un 80%, y el oxígeno va a ser a un 21%. ¿Y eso por qué les digo? Porque también, de acuerdo a leyes físicas, vamos a tener
que la presión ambiental va a ser de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Recordaremos, 760 milímetros de mercurio. Entonces, las leyes físicas dicen que la presión de cada gas va a ser, esa es la presión total, va a ser igual a la suma de todos sus componentes. Ya está. Entonces, la presión de oxígeno, ¿cuál será? 760 por 21%. ¿Y eso cuánto es? Más o menos 160. Entonces, esto 160 va a ser la presión de oxígeno que va a entrar por la boca. Pero recuerden que a través de toda la vía, el aire se va a humidificar. Se va a humidificar. Y el agua también ejerce otra presión. Entonces, después de que el aire se humidifica, la presión ya no va a ser esa 160, sino le restamos la presión de agua y va a ser 150 que llega. Y ustedes dirán, ya, llega a 150 y de CO2, 0. De CO2 llega a 0 prácticamente. Ahora tenemos acá. Vienen de los tejidos, producto del metabolismo, se produce el CO2, como tenemos acá, y llega acá, llega a través de la arteria pulmonar. Recordemos que llegaba a través de la arteria pulmonar, y acá tenemos a los capilares sanguíneos. Entonces, tenemos acá, llega una presión de oxígeno de 40, y acá se han confundido, es una presión de CO2, ¿ya? Una presión de CO2 de 46, para que estén atentos. Acá había un error, no es de oxígeno, no va a ser 2 oxígenos. Una presión de CO2 de 46, entonces va a llegar 40 y 46, acá lo tenemos. Llega aquí a la membrana. Entonces, después de la difusión, se van a igualar las presiones y va a salir por la arteria, con las venas pulmonares, va a llegar hasta la aurícula izquierda, una presión de oxígeno de 100 y una presión de CO2 de 40, ¿ya? Porque la presión aquí en el alveolo va a haber una presión de oxígeno de 100 y de 40, por eso se igualan y sale lo mismo que lo que hay en el alveolo, ¿ya? Esto también ha sido, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno después de la difusión? Es 100. Antes de la difusión, pues 40, pero lo importante es que sepan, después de la difusión, ¿no? Su presión parcial de oxígeno es 100, la presión de CO2 es 40. Ahora, ustedes dirán, pero mire, pero tú nos habías dicho que había llegado a 150 y ahora me vienes a decir que en el alveolo hay 100. ¿Cómo es eso? Eso lo explicamos acá. Vamos a primero a borrar todo lo que hemos. Muy bien, mire, acá vamos a dibujar alveolos, más o menos acá. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros marcaríamos el aire que hay en este alveolo, lo marcaríamos acá, imagínense. ¿Ustedes creen que la siguiente ventilación, esos marcadores que se supone que el aire ya se ha ido, ya no lo voy a encontrar? No. La ventilación podríamos decir, es un proceso lento. Voy a seguir encontrando restos de la ventilación anterior. Y con cada ventilación voy renovando totalmente, podríamos decir, el aire que está dentro del alveolo, hasta que más o menos en la ventilación 7, 8 ya no voy a encontrar. Va a ser el aire totalmente renovado con esa presión de 150. Por eso es que, como hay una combinación del 150 más lo que hay aquí, lo que ha quedado de la anterior respiración, por eso la presión alveolar se ha estimado en 100. Entonces, saber eso. La presión alveolar es 100 y la presión de CO2, va a ser 40 después de 40, ¿producto de qué? Porque se ha quedado con la respiración anterior, porque si no tendría que ser CO2 0. Por eso es que aquí en el alveolo encontramos estas presiones. Y entonces, al salir del alveolo, obviamente, la vena pulmonar que lleva la sangre va a tener las mismas presiones que el alveolo, porque se igualan las presiones. Va a haber un intercambio hasta que se igualen las presiones. Entonces le pueden preguntar, ¿cuánto es la presión del alveolo? El oxígeno, 100. ¿Cuánto es la presión después de la difusión en las venas pulmonares? 100. Es 100. Entonces ya tenemos esto. Vamos a pasar a la siguiente. Acá. Bueno,
acá. Luego una vez que ya, bueno, ya nos has explicado bien esto de las presiones parciales de oxígeno, de la presión de CO2 que hay, de cómo se ha hecho que el oxígeno entre y salga por acá, y pues cuánto es la presión parcial de oxígeno. Otra cosa que podemos extraer de esta diapositiva, se acordarán que hemos visto las pruebas de función pulmonar, ¿no? Le hemos visto la espirometría, más o menos cómo va, la dilución de helio y la pletimografía, que me sirven para identificar el volumen residual. Y falta otra prueba, porque ¿cómo puedo yo? Tiene que haber alguna prueba que me permita saber cómo funciona esa membrana, ¿no? Eso se llama una prueba de difusión del CO2, del monóxido. Una prueba de difusión del CO2 con una respiración simple. Como les dije, se usa este gas, se hace respirar al paciente. Este gas, y a través de fórmulas podemos identificar si hay una alteración en esto, en la barrera hematogaseosa, a través del método de difusión. Entonces, si tenemos un paciente que sospechamos que tenga alguna enfermedad intersticial, pues mira, como en la enfermedad intersticio está aumentado el grosor de la membrana, me habían dicho que para ver el grosor de la membrana indirectamente lo podía valorar esa función a través de una prueba de difusión del CO, que esa prueba se llama la DLCO, la difusión del CO2. Eso es una prueba de difusión que es para valorar esto, la barrera hematogaseosa. Entonces, esta prueba pues me va a salir un resultado normal o un resultado alterado, obviamente. Me puede salir normal o me puede salir disminuido, que son la mayoría de patologías, pero por ahí me podría salir alto, lo dejamos acá, pero me va a salir mayormente normal o disminuido esta prueba, para ver estas propiedades, la difusión. La difusión también va a depender, porque miren a quién se une el oxígeno y el CO2, luego también lo veremos, se van a unir a los glóbulos rojos, ¿no? También va a depender de la anemia, por eso es que esta prueba se hace como un control con la hemoglobina que tenga el paciente. De acuerdo a la hemoglobina, pues va a tener tal valores, una cosa así, pero bueno, eso ya después lo verán. Lo importante es que me puede salir esta prueba que me va a ver la difusión normal o disminuida. ¿En qué patología me vería disminuida sabiendo todo esto? Que esto involucra la difusión. ¿Cuándo podría estar disminuida? Cuando tengo poca área, ¿no? ¿Y cuándo tengo poca área? Un enfisematoso. ¿Se acuerdan? Que es como el pulmón de un enfisematoso es como una bolsa, y nuestros pulmones deberían ser como un racimo de uvas, porque en el enfisematoso toda la retícula se ha destruido y se ha puesto como una bolsa. Entonces tengo menos área. Entonces voy a encontrar la difusión disminuida en un enfisematoso, en el enfisema pulmonar. ¿En dónde más voy a encontrar disminuida la difusión? Un grosor aumentado en la CEPIT, en la fibrosis, en todo lo que son las CEPIT. Ya está. ¿En dónde más voy a encontrar mi difusión disminuida? ¿Qué pasaría? Diferencia de presiones. ¿Qué pasaría si me llegan ahora ahí a 5.000 metros sobre el nivel del mar? Va a haber menor presión de oxígeno, recuerden. Entonces, si me hace justo ahí una difusión, me va a salir disminuida. ¿Por qué? Porque voy a tener una menor presión parcial de oxígeno. Bueno, luego mi cuerpo se aclimatará y todo eso. Pero si ahorita llegando me hacen esa prueba, pues me va a salir disminuida. Ahora, hay ciertos casos que esta prueba me puede salir aumentada. ¿Y usted creen que por qué sería? Recuerden que le dije que esto se unía a glóbulos rojos, ¿no? Los gases se van a unir a los glóbulos rojos, el oxígeno se va a unir a los glóbulos rojos. Si yo tengo glóbulos rojos acá, imagínense, acá tengo glóbulos rojos, bonito. Cuando entre el CO2, el monóxido de carbono, porque yo voy a usar monóxido de carbono para esta prueba, entra el monóxido y se va a unir a porque él no distingue que esté aquí, que esté acá, le da igual al monóxido.
rápidamente el monóxido se va a unir acá. Rápidamente se une a todas los hematíes que están en el espacio alveolar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La DLCO va a estar aumentada. Eso no quiere decir, está aumentada, quiere decir de que mi membrana trabaja a más del 100%. No, es que ha pasado esto. Miren, esto también ha sido pregunta. ¿En qué casos hay la DLCO aumentada? Recuerden, venía el CO2, el monóxido me dijo que se une rápidamente al glóbulo rojo. Y si lo encuentra primero el glóbulo rojo, pues se va a unir ahí, la capacidad de difusión va a salir aumentada. ¿Eso qué va a pasar? En la hemorragia pulmonar, en la hemorragia alveolar. En el chorestado, todo lo que te cause hemorragia alveolar, pues va a tener la difusión aumentada. Hay otra patología, el asma también, pero bueno, cuando encontramos difusión aumentada es prácticamente hemorragia alveolar, pero obviamente un paciente con hemorragia alveolar no le voy a hacer una difusión. ¿Qué le haría? ¿Quién se comía esos glóbulos blancos? El macrófago alveolar. Un lavado, obviamente en la radiografía se ve, pero un lavado, el patólogo me dice, he encontrado hemosiderófago, se luce el macrófago, del producto de la reacción de hemoglobina, sangre dentro del macrófago, hemorragia alveolar. Así me va a decir el patólogo, hemos encontrado hemosiderófago. Pero bueno, entonces esto es otra prueba. Obviamente esta prueba no la voy a usar a un paciente que está con hemorragia porque estaría en UBI, pero aunque no lo crean, ha sido pregunta, ¿ya? Entonces hemos exprimido esta diapositiva, ¿ya? ¿Qué más le podemos sacar? Nada. Entonces ahora vamos a ver, ya ha llegado el aire, diferencia de presión, ya saben, la diferencia de presión ha pasado, una correcta membrana basal, muy bien. ¿Y eso es solamente lo necesario para producir el intercambio gaseoso? Pues no. ¿Qué hay acá abajo? ¿Dónde está? ¿Qué hay acá abajo? Los vasos sanguíneos. Entonces, también para el intercambio gaseoso tengo que ver cómo están los vasos sanguíneos. Ahora, vamos a intentar avanzar y el resto lo terminamos después. Vamos a avanzar aunque sea este primer cuadrito. A ver, acá tenemos la presión. Va a haber presión dentro de los vasos sanguíneos y va a haber presión fuera de los vasos sanguíneos. Ya sabemos que la presión dentro de los vasos sanguíneos ya son muy conocidas, lo podemos encontrar en varios libros. Y esto va a ser mi aurícula, esto va a ser mi ventrículo derecho. Y esto va a ser si este es mi ventrículo derecho, esto va a ser mi aurícula derecha. ¿Ya? No sé por qué se borra esto. Ventrículo derecho. Entonces esto va a ser mi ventrículo izquierdo, circulación sistémica, capilares sistémicos, y esto va a ser mi aurícula izquierda, circulación pulmonar. ¿Ya? A más o menos en el ventrículo derecho pues va a haber una presión de 20. No sé por qué se borra el 2. De 20. La diferencia entre las aurículas prácticamente no es nada, ¿ya? Acá vamos a ponerle 2 y acá le ponemos una presión de 5. Y acá sí va a haber una gran diferencia, como ya todos sabemos, la presión del ventrículo izquierdo le ponemos 120. Y acá, acá es 25. Disculpe, es 25. ¿Ya? Entonces el sistema de capilares pulmonares, o sea, la circulación pulmonar va a trabajar a bajas presiones. Y como trabaja a bajas presiones, ¿qué pasaba en las arterias pulmonares? Tienen poco músculo, poca fibra musculares. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Por qué? Porque trabajan a bajas presiones. No necesitan tanta presión para llegar el aire hasta el ápex del pulmón. Entonces tenemos esto. Más o menos la presión de la arteria pulmonar pues va a ser 25/8, ¿ya? La presión de la arteria pulmonar. Eso luego, cuando veamos patología de hipertensión pulmonar, vemos que esto se altera, pues la presión aumenta, ¿ya? Entonces tenemos esto, va a haber una presión dentro de los vasos. La presión también, esta presión tiene que tener una presión adecuada. ¿Por qué? Porque si no hay el correcto flujo sanguíneo,
pues no, por más que llegue el aire, recuerden que está bajo el capilar, que tiene que pasar los gases, pues no va a haber flujo sanguíneo, no va a haber difusión. Entonces, ¿qué es lo que en un tromboembolismo pulmonar? También tendríamos la difusión disminuida, ¿no? Pero no le vamos a hacer una prueba de difusión a un tromboembolismo pulmonar. Bueno, eso, es importante tener este concepto. El sistema pulmonar trabaja a bajas presiones, ¿ya? Pero no solamente hay presiones dentro de los capilares, aquí, dentro de los capilares, sino va a haber presiones fuera de los capilares, ¿ya? Por fuera. Pero estos vasos que van a estar, estos vasos sanguíneos, vamos a como que dividirlos en dos tipos, ¿no? Vasos alveolares y los extraalveolares. ¿Por qué? Porque se van a comportar totalmente diferente, ¿ya? Esto les explico porque también ha habido por ahí una pregunta y esa sí ha sido muy rebuscada, pero vamos a entenderlo desde lo básico. Entonces vamos a tener acá vasos alveolares que pasan por el alveolo y los vasos extraalveolares. Estos son los vasos extraalveolares, los que están por acá. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si tomamos todo el aire, inflamos el alveolo al no más poder? ¿Qué va a pasar? Los vasos alveolares van a disminuir de calibre, como vemos aquí. Disminuyen de calibre. Entonces va a haber una mayor resistencia al pase del flujo por acá. En esta zona, cuando hiperinsuflamos, cuando hacemos una capacidad inspiratoria, un volumen inspiratorio forzado a tope, muy bien, los vasos alveolares van a disminuir de tamaño, como vemos acá, y la resistencia aumentaría. Pero, ¿qué va a pasar? Los vasos extraalveolares se comportan totalmente diferente. Y lo mismo, si exhalamos a no más poder, acá hacia el volumen, a la capacidad residual funcional, entonces, ¿qué va a pasar? No va a comprimir los vasos alveolares y acá va a haber menor resistencia. Y aquí va a haber mayor resistencia, pero en esta zona. Porque los vasos extraalveolares se comportan totalmente diferentes. ¿Y esto por qué pasa? Porque los vasos extraalveolares no van a depender de la presión del alveolo, sino van a depender de la presión que está por fuera del alveolo, de extraalveolar, del parénquima. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el volumen sobre los vasos extraalveolares? Va a haber una tracción, los voy a traccionar, los voy a distender, al contrario de los vasos alveolares. Entonces aquí, cuando me lleno a tope, pues en esta zona la presión va a disminuir, los vasos extraalveolares. Entonces va a haber aquí una menor resistencia. Y al contrario, si yo expiro hasta ya no más poder, se va a acercar, va a presionar aquí los vasos extraalveolares, es decir, la resistencia aquí va a aumentar, la resistencia aumenta. Digo, y ay, ¿para qué me dices todo esto de la resistencia de los vasos? ¿Por qué? Porque la resistencia vascular pulmonar se va a comportar de una manera un poco paradójica o rara, podríamos decirlo así. Va a tener una curva así con respecto a los volúmenes, ¿ya? Así se va a comportar la resistencia pulmonar, la resistencia vascular pulmonar total, porque la resistencia vascular pulmonar total pues tengo que sumarle la resistencia tanto de los vasos alveolares como de los extraalveolares, ¿no? Entonces, al final, ¿qué voy a concluir? Que si yo inspiro lo más que puedo, inspiro lo más que puedo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resistencia. O sea, cuando lleno el pulmón a tope, va a aumentar la resistencia. Pero ¿qué va a pasar si lo vacío? Esto es estando normal. Si lo vacío hasta que me quede prácticamente el volumen residual ahí nada más. ¿Qué va a pasar si lo vacío? Si lo vacío, pues esto muy bien, se va a dilatar los vasos extraalveolares, pero aquí lo va a comprimir. Los extraalveolares se comprimen, se presiona por el parénquima pulmonar, se presiona. Entonces,
va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, tanto a volúmenes extremos, la resistencia vascular va a aumentar. Porque ustedes dirán, tomando si me quedo con solamente esta imagen, puedo saberlo. Si inspiro pasa esto, si expiro pasa esto. Pero tengo que recordar que hay vasos extraalveolares. Y esos vasos extraalveolares se comportan lo opuestos a los alveolares. Entonces, por eso, ¿cómo se llama? Tanto en una inspiración forzada y la expiración forzada, pues la resistencia vascular aumentaría. ¿Y qué tendría que pasar para que esa resistencia vascular disminuya? Pues el ejercicio, porque cuando mayor flujo haya, va a haber menor resistencia. Eso ha sido también pregunta, un poco, esa sí ha sido una pregunta complicada, porque analizar esto, ustedes dirán, uy, si me pone la inspiración, comprimo y todo eso, la inspiración forzada, pero no. A volúmenes extremos, la resistencia aumentaría. Luego hay otras factores que van a también alterar la resistencia vascular pulmonar, que todo eso también tiene que ver con la difusión, porque si tenemos aquí poco flujo, no pasa nada, pues no se va a difundir. Todo lo que tenga que ver con esto va a tener que ver con la difusión, ¿ya? Entonces tenemos, para no cortar con la clase de otro y luego poder hacer un repaso pequeño, ¿les parece que nos quedamos aquí y a la próxima clase retomamos la resistencia vascular, que es un poco difícil de comprender por tantas cosas que tienen que ver acá, y hacemos un pequeño repaso de hasta dónde llegó? O sea, nos hemos quedado que el aire ha entrado, qué tiene que pasar para que difunda las características de la membrana, para que difunda adecuadamente el gas, un buen flujo sanguíneo, la circulación. Y luego iremos viendo ahora qué más va a haber. Ya eso para ir contando la historia, porque luego tenemos que llegar hasta que el aire circule, los gases circulen y depositarlos hasta el tejido, porque recordemos que la función cardinal del sistema respiratorio, ¿cuál va a ser? Tomar el oxígeno del ambiente, darlo al tejido, y el CO2 eliminarlos al exterior. Entonces tenemos que llegar a eso. Ya vamos más o menos por la mitad. Luego vamos a ir viendo los fármacos, a nivel de que actúan y cómo eso, y entender por qué.